Seguimos con más de esta emisión estelar de Noticias TVB. El confinamiento voluntario a causa del COVID-19 ha hecho a muchos reinventarse y cambiar sus dinámicas sociales. Desde Estados Unidos, el país con más casos de coronavirus en la actualidad, nuestro compañero Emmanuel Villalobos conversó con una especialista sobre el impacto psicológico de esta crisis. Te escuchamos, Emmanuel. Buenas noches para ti. Hola, ¿qué tal? Gracias por el contacto. Saludos amigos de TVB y por supuesto para nadie es un secreto que la mente humana es un mundo, un universo paralelo y obviamente en tiempos de pandemia, en tiempos de ocio además, en donde gran parte de la población mundial está refugiada en casa sin hacer lo que por rutina hacía, sin cumplir con esa cotidianidad, la mente siempre está pensando mucho más allá y para eso hoy queremos conversar con la psicóloga especializada en temas de familia, Cristina Balinotti, a quien le damos la bienvenida, sobre este tipo de actitudes del humano. Doctora Balinotti, la pregunta principal quizá es cómo identificar la ansiedad en una persona y cómo tratarla incluso estando dentro de casa. Sí, bueno, podemos identificar la ansiedad por encierro con algunas características. Por ejemplo, las personas que son tranquilas y de pronto se muestran irritables, se muestran nerviosas, no pueden conciliar el sueño o no pueden mantener el sueño o tienen pesadillas. Esta es una respuesta a la falta de contacto que necesita el cerebro, que nuestro cerebro es un cerebro social. Entonces impacta en los primeros momentos de una cuarentena esto de no poder hacer las mismas actividades que siempre, poder reunirnos con las mismas personas. De modo que tenemos que estar alertas y si esto se agudiza e impide que podamos dormir o alimentarnos correctamente, entonces en ese caso consultar con el médico. Pero hay también un apartado de personas muy importante de tener en cuenta que son aquellos con ya trastornos de ansiedad previos y que están en tratamiento, están siendo, digamos, medicados en algunos casos. Las fobias, por ejemplo, las personas que tienen fobias específicas a los gérmenes, fobia generalizada, ataques de pánico, paranoia, hipocondría, todas estas personas que en la base está el trastorno de ansiedad, debemos tener un especial cuidado y cualquier cosa desde ya consultar con el médico. Ahora, doctora, estos temas son muy confusos, sobre todo para los niños. ¿Cómo podemos explicarles de forma pedagógica lo que está pasando sin crearles una sensación de miedo, de confusión o de paranoia? Bueno, la manera de no causar pánico en los niños es siendo muy frontal, es contestando las preguntas cuando ellos preguntan. Si hay una charla previa en la familia con todo esto que ocurre, pues ahí surgirán las preguntas de ellos. 5 pasos importantes con respecto a los niños. No dramatizar, es decir, no nos ponemos a llorar, no nos ponemos a lamentar delante de ellos. No mentir, fundamentalmente. El niño pregunta en demasía y de eso se quejan los padres porque no recibe respuestas directas. Es decir, que hay que contestarles lo que están preguntando con las palabras simples de acuerdo a la edad de cada uno de ellos. Algo importante es que no vean noticias, que no estén pegados a la televisión con las noticias de último momento. Luego, si son muy pequeños y aún no tienen el lenguaje con el cual puedan expresar sus emociones, sus ansiedades, permitirles de alguna manera expresarlo a través del dibujo, dibujando o jugando con legos. Y si los dibujos nos preocupan porque vemos algo inusual, consultarlo rápidamente con el psicólogo. Ahora, no es secreto para nadie que otra de esta población a la que es más difícil explicarle esta situación es a nuestros abuelitos, a la gente de la tercera edad, que no es secreto para nadie que en algún momento de la vida pues se ponen renuentes a seguir directrices y es muy delicado lograr hablarles sin que crean que uno los está mandando o señalando por creerlos incapaces o no. ¿Cómo poder hacerles ver la gravedad de la situación y cómo tratarlo de una forma en la que no se hieran las susceptibilidades del abuelo? Esto va a depender de qué tipo de anciano o persona de la tercera edad vive con nosotros, ¿verdad? Hay personas de la tercera edad, de lo que llamamos ancianos
arriba de los 80 años, que tienen una gran capacidad cognitiva, una gran conciencia y una gran sabiduría. Muchos de ellos tienen más templanza y por lo tanto son los que de pronto aconsejan mejor en estas situaciones de emergencia. Pero para aquellos que transcurren algún tipo de enfermedad o trastorno mental o enfermedad, como puede ser el Alzheimer, como puede ser una demencia senil, que son dos cosas distintas, o cualquier otro tipo de impedimento cognitivo, debemos ser muy pacientes. Recordemos que ellos lo fueron con nosotros en la infancia. Ahora, doctora, a nivel social quizá vemos incluso desesperación al momento de comprar cosas al mayor que quizá no se necesitan, o el acaparamiento, como comúnmente se le conoce. ¿Cómo poder explicar este fenómeno social que sucede en situaciones de emergencia y cómo hacerle caer en cuenta a una persona que está cometiendo este tipo de acciones, que no es una conducta racional y que quizá no necesita algunos de estos productos que lleva por meramente miedo? Bueno, esta respuesta que está teniendo la sociedad, y aquí rayamos el terreno sociológico, la persona en ansiedad tiene un ritmo cardíaco mayor y está dispuesto a una respuesta también natural que conlleva este mecanismo, que es la respuesta de lucha o huida. Acá en esta sociedad, en este momento y en el mundo estamos practicando las dos respuestas. La lucha, porque entonces luchamos, vamos al supermercado y nos munimos de todas aquellas cosas que creemos que nos van a faltar. Es una manera de luchar. Y la otra también la vemos particularmente en los millennials, que es la huida. No, acá no pasa nada, están exagerando los medios, todo está muy bien. Es la negación. También a través de la negación huimos. ¿Qué podemos hacer como consejo? Conocer esto es importante porque el conocimiento es poder. La ansiedad se va a disparar siempre que nos encontremos en peligro. Pero debemos intentar, a través de ejercicios, a través de yoga, a través de técnicas como la conciencia plena, el mindfulness, todo eso debemos intentar acallar y volver a nivelar estos niveles de cortisol en el organismo y toda esta respuesta fisiológica que nos tiene en un estado de alerta constante. Sí, ahora doctora, y finalmente porque ya nos queda poco tiempo, ¿es posible que una persona que quizá no está bien psicológicamente o que es más propensa al miedo o que tiene algún tipo de padecimiento psicológico o quizá es débil de mente, como coloquialmente uno puede decir, sea más propensa a padecer este tipo de enfermedades, quizá por tener débil el sistema inmunológico? Qué importante, qué interesante tu pregunta, Emanuel. Sin duda que influye desde ya. Somos seres no solo biopsicosociales, como dice la Organización Mundial de la Salud, sino que somos seres mente-cuerpo unida, espíritu, cuerpo, mente, todo en una unidad sagrada. Es una unidad holística, ¿verdad? Por lo tanto, cada parte de esa unidad se influye. Y viene lo otro, lo psicosomático. Vale decir que si yo tengo algún trastorno a nivel de la familia, de las emociones, no me siento bien conmigo mismo, voy a dar el campo propicio para el desarrollo de cualquier enfermedad, incluyendo, por supuesto, la exacerbación de la vulnerabilidad para contraer enfermedades. En este caso, lógicamente, estamos hablando del coronavirus. Pero bueno, tenemos que arriesgar esta postura porque así es en realidad. Nuestro sistema inmunológico está impactado por nuestras emociones. Bien, muchísimas gracias por concedernos estos minutos. Era la doctora Cristina Balinotti, psicóloga especialista en temas de familia. A ustedes, por favor, el llamado, como siempre, a quedarse en casa y a tomar las recomendaciones de las autoridades. Es mi aporte a esta hora y así regreso con ustedes.